De hoy. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés. Bueno, estamos en el programa Vos Sabés, estamos volviendo a las 18:38 de la tarde. Estoy con Eugenia Serrano, hoy por hoy es mi interlocutora acá enfrente en el micrófono. Rosario está de viaje, esperamos que se conecte en cualquier momento para conversar con nosotras por internet, y ustedes lo pueden hacer haciendo clic en la barra de direcciones poniendo www.keopsfm.com.ar o llamar al teléfono 427-2525 y dejarnos una comunicación o un mensaje, o al 427-4000, o entrar a Facebook y buscar el programa Vos Sabés FM y dejarnos en el muro sus comentarios y opinar y participar. De eso se trata, porque el programa lo hacemos entre todos, porque esto de parir nos atañe a muchos, y queremos que este paradigma intervencionista y frío se cambie, y necesitamos el apoyo de toda la comunidad. Así que bueno, acá estamos. Habíamos hablado un poquito de esto, del tema de la campaña de Puerto Rico, y tenemos unas estadísticas para comentarles que hicimos de manera privada. Hicimos unas estadísticas con unos cuantos casos, con 180 casos de personas encuestadas. Te cuento, Euge, que las estadísticas se hicieron sobre una base de mujeres sanas, una base de mujeres que estaban haciendo actividad física, y una base de mujeres que querían un parto natural. Ah, ese no es un dato menor. No es un dato menor. Es decir, eran todas mujeres informadas que esperaban tener un parto natural. Bien. Con lo cual, esto también se circunscribe, los resultados de la estadística se circunscriben un poco más, porque si yo hago una pregunta a una mujer que no sabe absolutamente que está embarazada y no sabe absolutamente nada, no está informada sobre el parto, que tal vez tiene miedo y tal vez pida o pretenda tener una cesárea, modifica los resultados. Esta población, vuelvo a repetir, eran mujeres sanas, mujeres jóvenes, mujeres que hacían actividad física y que estaban informadas, y al menos de la boca para afuera querían un parto natural. No vamos a entrar en el inconsciente de nadie, ¿no es cierto? No, porque ese vale. es un tema complejo. Pero que bueno, que intentaban tener un parto. Bien. Y bueno, se hizo una encuesta, se preguntaron algunas preguntas, como por ejemplo, te cuento las preguntas que se hicieron. Importante. Fue una encuesta muy, muy corta, porque la idea era que la pudieran contestar, porque cuando las encuestas, ya habíamos hecho en alguna otra oportunidad una encuesta muy larga, con mucha información, se le pedía mucha información, y no fue tan masiva la respuesta. Bien. Entonces, esta vez fue corta, ¿no? Bien. La llamamos encuesta breve. Y se les preguntó a las mamás cuál había sido su fecha de probable de parto, cuál había sido su fecha real de parto, dónde había tenido su bebé, es decir, en qué sanatorio o en qué lugar, porque tenemos una sola que tuvo en la casa, de todas ellas que contestaron, con qué médico se atendió. Y después preguntamos sobre procedimientos. Preguntamos si tuvo parto vaginal, si tuvo cesárea, es decir, así o no, nada más. Sí. Si había tenido intervenciones y que las nombrara. Las intervenciones eran si había tenido suero para dilatación, o si había tenido ruptura de membranas, o si había tenido estas cosas que aparentemente son naturales, que te pasan en un trabajo de parto, pero que son intervenciones, porque no son naturales, no son parte de lo natural. La colocación de un suero, la ruptura de la bolsa, el uso de oxitocina. Y el uso de oxitocina lo pedimos por separado, porque quisimos hacer un relevamiento muy específico de la oxitocina. Y después preguntamos cuántos días de internación había estado en la clínica o en el lugar. Ajá. Bueno, y ahí más o menos esas eran las preguntas. Y bueno, y tuvimos el apoyo de una licenciada en Administración de Empresas, que es la licenciada Melania Casas, que nos apoyó y que nos dio una mano desde lo profesional para leer
los resultados. Y sistematizarlos, ¿no? Y sistematizarlos. Así que bueno, desde ya que le súper agradecemos a Melania. Sí, una genia. Una genia, sí. Que le dimos toda la información. Ella es una madre también, que trabaja mucho, que tiene 2 hijos, así que entre medio de todo su lío de su vida, nos acompañó en esta. Y bueno, ¿vos tenés algún audio con Melania? Hay varios audios donde fuimos resumiendo un poquito estos ítems que vos planteás. Sí. Y ella arranca describiendo el universo de encuestados y lo que ella entiende que es este universo, si es representativo o no, eso lo va a decir. Bien. Y desde donde ella le da mucha importancia a estos 189 casos que ella dice, que si bien no tiene que ver con la realidad de partos que se pueden dar en estos 15 años que va la encuesta desde 1997 al 2012, considerando que el 2012 recién empieza también, o sea, está acotado por una cuestión de que tiene que ver con las condiciones en que estaban estas mujeres, pero sí es representativo porque todas tenían la misma información y un deseo similar en el momento del parto. ¿Lo escuchamos? Dale. Encuestas es un universo que está tomado a partir del año 1997 hasta la actualidad. Los casos encuestados hasta el momento son 189 casos, que obviamente nos siguen llegando encuestas todo el tiempo, que después se van a ir sumando y los vamos a ir agregando a este análisis de datos que tenemos. Bueno, así que nada, eso te decía, las encuestas arrancan en el 1997. Bien, con lo cual tenemos 15 años de datos analizados. Es un universo donde, como yo te comentaba recién, digamos, tenemos que tener en cuenta que por ahí, digamos, es reducido en algunos aspectos, pero bueno, representativo en otros. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, bueno, que son todos casos donde son mujeres que tienen por ahí un determinado poder adquisitivo, donde van a una clase pueden pagar una clase de un curso de preparto, de gimnasia para embarazadas, bueno, que viven todas en la ciudad de La Plata, que van a clínicas privadas y que, bueno, por ahí que decir lo que hablábamos recién, que tienen acceso a la misma información, por ahí que ese sería como un dato importante de por qué puede llegar a ser más representativo de lo que es realmente, porque el tamaño de muestra, digamos, que nosotros estamos tomando para dar un valor sobre el universo total de los casos, sería como un tamaño chico, pero a la vez podemos pensar que es representativo teniendo en cuenta todas estas referencias. Bueno, eso era un poco lo que justamente relatábamos al principio, que bueno, que puede no ser significativo en la cantidad de población de la ciudad de La Plata, pero sí por cuanto coinciden en información y en deseos de tener un parto vaginal, que era lo que vos contabas inicialmente. Bien, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué vos estuviste, le cuento a la audiencia que Eugenia, nosotros quisimos traer a Melania acá al estudio, pero Melania en este momento está dando clases en la universidad y le es imposible venir los miércoles, así que fuimos a buscarla y grabamos sus respuestas y Eugenia fue la encargada de encuestarla, de reportearla. Sí, la verdad que es muy interesante, estaba en pleno trabajo cuando me recibió y la verdad que se la vio muy compenetrada. Ella decía que lo de ella son los números, que por ahí no tan cualitativamente. Bueno, no importa, porque con estos datos después podemos entrevistar a algún médico, algún especialista que nos pueda dar mayores referencias. Y sería muy interesante poder contar con estadísticas que sí lleguen a la ciudad de La Plata y poder encontrar cuál es la realidad, qué está pasando con las mujeres que paren en nuestra ciudad. Bueno, la necesidad de la encuesta surgió porque en el ámbito de lo privado no tenemos estadísticas. No. Nosotros decimos, y en tal lugar hay un 80% de cesáreas. Y vos no sabés si el dato es cierto o no es cierto. Vos capaz que en un mes hubo un 80% de cesáreas, ¿sí? Porque justo te tocó a vos y le tocó a 2 amigas más parir en el mismo lugar y sumaste números y dijiste, bueno, tuvieron todas por cesárea. Pero eso no es cierto y tampoco, a mí me parece que si bien uno está muy en desacuerdo con las altas tasas de cesáreas, sobre exagerarlas tampoco es brindar información. Entonces, si hablamos de 30% de cesáreas, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de 15%, es un montón, es exactamente el doble. Sí. Entonces, eso digo para tener en cuenta para cuando nos tiren los números ahora la licenciada con la periodista acá que está presente en el cuerpo y mente delante mío. No, puntualmente la pregunta que se viene es, justamente es,
Parto vaginal versus cesárea. Números. Números. Bueno, dale, vamos a escuchar. Bueno, vamos a dar el primer dato, que digamos que es de los cuales si yo tomo el total de esta muestra, digamos, que nosotros encuestamos, del 100% de los casos, 52% son cesáreas, 47% partos vaginales, un 1% de cesáreas programadas y un 1% de cesáreas con intento de parto vaginal. Esto sería en total. Pero por ahí lo que es interesante, que es otra de las cosas que habíamos armado, era dividirla por periodos. Perfecto. O sea, cómo iban aumentando, disminuyendo estos porcentajes de partos vaginales o no, de acuerdo a los distintos periodos. Los dividimos en periodos de 3 años, desde el inicio del 97, como te decía yo hoy, que es como donde se empezaron a realizar las encuestas, de 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2005 al 2009 y de ahí hasta la actualidad. En el primer periodo, del 97 al 2000, teníamos un 63% de partos vaginales contra un 38% de cesáreas. Ajá. Después esas diferencias se fueron como igualando y terminaron en lo que es hoy en la actualidad, que nos da un mayor porcentaje de cesáreas, que es un 51%, contra un 49% de partos vaginales. O sea que lo que se puede ver, que por ahí es una de las cosas que siempre se está indagando, y acá digamos lo que los datos nos están dando, nos están diciendo, es eso, que esos porcentajes que antes eran mayores en partos vaginales, ahora se fueron igualando y ahora son un poquito mayores los de cesáreas que de partos vaginales. Perfecto. En el caso de las personas encuestadas, en este caso, obviamente, ¿no? Más clarito, ponele agua, ¿no? Sí, es impresionante esto que dice Melania. Yo les te cuento y les comento a la gente que nos está escuchando que yo cada vez que cierro un año y hago un balance de lo que pasó en Gimnasia para Embarazadas en el año, saco mis propios números. Sí. Y bueno, hice es exactamente esto que dice Melania. Yo empecé a alarmarme a partir de, en realidad básicamente a partir de hace 4 años atrás, que se me dieron vuelta los porcentajes, se venían acercando y un buen día se me dieron vuelta, es decir, un buen día superó el parto por cesárea la tasa de partos vaginales y ahí se quedó. Ajá. Es decir, desde hace 4 años que, por lo menos entre las mujeres que asisten a mis clases, el 51-52% de ellas tienen partos por cesárea. Pero Lore, igualmente, considerando este universo del que me siento parte, la idea que una tiene como mamá, ¿no? O como gestante en su momento, es que es mucho más polarizado, ¿no? Que hay muchísimas más cesáreas que partos vaginales. Por eso yo te digo que ojo con el comentario de pasillo o el comentario así en la calle, de esto de sí, en tal lugar hay el 90% de cesáreas. Y yo no quiero ver eso, porque realmente si hubiese en un lugar 90% de cesáreas, estaríamos casi frente a una afrenta a la dignidad humana, porque, a ver... Seguro. Bueno, pero 52% de cesáreas es una barbaridad. Estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud, vuelvo a repetir, habla de no superar el 15%. A ver... yo le voy a hacer un cambio de planes a Marcos. No pases el próximo audio y vamos a pasar al otro. Ustedes perdonen esta desprolijidad. No, está pero si no se lo digo así, vamos a cometer un error y no lo quiero presionar a Marcos para decir, no, era ese. No. Lore, acá hay un tema que nosotros hacemos siempre hincapié y que, bueno, cuando lo escuchemos a Michelle va a ser otra vez, y a mí es uno de los temas que más me gustan de los que abordamos acá, que tiene que ver el uso de la oxitocina. Bendita hormona divina del bendita amor. Hormona mientras que la secrete nuestra hipófisis. Claro, pero después... terrible si te la ponen en un suero. Ya está, pone el audio y que sea lo que Dios quiera. Bueno. Con respecto a las intervenciones, lo que podemos ver es que el 34% de los casos confirmó el uso de oxitocina durante el trabajo de parto y el 65% no. Esta es una como de por ahí las intervenciones que por lo que se ve es una de las más comunes y de las más utilizadas. En la encuesta había distintos tipos de intervenciones, se hablaba de oxitocina, episiotomía, prostaglandinas y y otro tipo de intervenciones.
y maniobras médicas, creo que se llamaba así el ítem. Y bueno, y la oxitocina es una de las intervenciones más comunes y más utilizadas, y como te decía recién, en el 34% de los casos responden afirmativamente que fue utilizado durante el trabajo de parto. Bien. A su vez, otro análisis que se hizo era del total de estos casos, de este 34% que usaron oxitocina, el 55% corresponde a parto vaginal y el 45% a cesárea. O sea, lo que se puede ver es como que es indistinto el resultado después de parto vaginal o no, por lo menos en este caso. O sea, el uso de oxitocina no es que lleva sí o sí ni al parto vaginal ni a la cesárea, porque se ve que no hay, digamos, que los porcentajes son casi parejos. A ver, yo acá no entiendo, pero A ver, ¿es necesario usar oxitocina para hacer una cesárea? No. No. Sí, que haya derivado una inducción en una cesárea. Claro, yo lo que creo es que los datos ha pasado eso. Uh-huh. Sí, es una lectura que después lo vamos a profundizar más con la licenciada, con los datos que tenemos, con las encuestas, para que cruce otros datos. Bien. Es decir, que para que pueda cruzar el uso de oxitocina y la fecha probable de parto, la fecha real de parto y la consecuencia del tipo de parto. Uh-huh. Que ahí podemos tener también algún dato más, alguna conclusión más. Estamos hablando de estadísticas, es decir, estamos hablando de algo frío. Que es un número frío, que uno puede decir, y bueno, sí, pero a mí me pusieron oxitocina porque yo no avanzaba con la dilatación. Es verdad. Y también puedes decir, y bueno, pero a mí me hicieron una cesárea porque el bebé no se encajaba. Es verdad. Es decir, acá no estamos poniendo en tela de juicio las particularidades de cada caso. Estamos hablando de números. Estos números siempre ayudan. Yo tengo, amigos que odian los números y son todos contadores, ¿no? Pero porque nunca le dan, digamos la verdad. Pero bueno, es verdad que a veces son chocantes, a veces vos decís, bueno, pero ¿de dónde sacan estos números? Y bueno, nosotros les contamos cómo se hizo esta encuesta. Una de las cosas que por ahí puede haber fallado, y en una próxima encuesta lo haremos diferente, es cuando se le hacía la pregunta a la mamá si había tenido intervenciones, se le especificaba las cosas que podían significar intervenciones. Es decir, le decíamos, las intervenciones son tal. Bueno, si alguna de esas es sí, ponela. Uh-huh. Y después le decíamos, y aparte está la oxitocina. Y algunas mujeres no supieron decirnos si en el suero había oxitocina, porque no se les había informado. Con lo cual, eso también es una trampa del sistema. Le pusieron el suerito. El suerito. Ajá. Entonces, algunas, como no nos podían decir sí, nosotros no tomábamos un suero de hidratación como equivalente a oxitocina. Claro. Entonces, este número es probable que sea mayor, creemos, pero es otra hipótesis, no es una certeza. Bueno, te propongo escuchar otro audio. Prostaglandina y episiotomía. Bien. Dos cuestiones que son bastante... la prostaglandina, lo voy a anticipar, es tan bajo el porcentaje que una de las preguntas que se hacía Melania era si es bajo porque es muy moderno el método, ¿sí? Su utilización es, digamos, muy reciente, o porque realmente no se utiliza. Esa es una pregunta que, bueno, habrá que verla realmente, sí. ¿No? Y la episiotomía es todo un tema. Y si querés, le pedimos a Marcos que mande todo junto. Bueno, dale, y hacemos que mande. También escuchando un poquito más sobre epidural y la relación entre la fecha probable de parto y la fecha real del parto. Bueno, a ver. ¿Todo junto puede ser? Con prostaglandinas. El 98% de los casos no las utilizó. Fueron utilizadas solo en un casi 2%, se podría decir. O sea que dentro de las intervenciones es una de las menos utilizadas. Así como la oxitocina es la más utilizada, las prostaglandinas son las menos utilizadas, o por ahí las menos... Bien, análisis que tendremos que hacer después es ver cuánto tiempo hace que se utiliza exactamente esta tal sustancia, cual. ¿no? Como para... O por qué no se utilizan, o... que es algo que es más cualitativo y se hablará con algún profesional de la salud. Exacto. Bien, y ya hablando de intervenciones netas y que todo el mundo las reconoce como tal, sí. Episiotomía. Bueno, con respecto a la episiotomía tenemos que dentro de las, solamente, digamos,
se realizaron en partos vaginales. Del 56% de los casos de partos vaginales fue practicada la episiotomía. 90.1. ¿Qué podemos decir sobre el uso de la anestesia epidural? Bueno, del total de los casos analizados se puede ver que el 64% de los casos hubo uso de peridural y en el 36,17, casi el 36% no se utilizó. Esto es sobre el total de los casos analizados. Sin importar el tipo de parto o cesárea se haya tenido, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Y hay algún tipo de relación entre la fecha probable de parto y la fecha real de parto? Por ejemplo, la cantidad de fechas de partos reales anteriores a la programada, digamos, o a la esperada, es del 60% de los casos. Bien. Después tenemos la fecha de parto real igual a la fecha de parto esperada, el 6% de los casos, y la fecha de parto posterior a la fecha de parto esperada, el 34% de casos. Ajá. Bueno, tenemos varios temas para hablar, pero tenemos nada más que 20 segundos porque venimos con la tanda de la radio. Yo te comento nada más que las prostaglandinas, la pregunta que vos hacías, las prostaglandinas no se usan porque se usa la oxitocina. Es el método de inducción por elección. ¿Elección de quién? Del médico que interviene en el parto. Esa es la realidad. Bueno, no puedo patalear, no puedo decir nada. No, es un dato de la realidad, nada más, sin juicio de valor. El método de inducción es la oxitocina, no es la prostaglandina. Así que si querés, Marcos, irnos así a la tanda, nos vamos. Un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo.